Hola compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Vázquez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la investigación documental. Primero tenemos la definición. Según Baena, la investigación documental es una técnica que consiste en la selección y compilación de información a través de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, hemerotecas, internet, centros de documentación e información. Tenemos que la investigación documental es un método investigativo que se basa en la revisión de diversas fuentes de información que van desde videos hasta textos que abordan temas existentes. Estos archivos se pueden utilizar para indagar en un nuevo tema de investigación o para tratar un tema antiguo. Entonces, tenemos que la investigación documental, como su nombre lo dice, es investigar, es buscar en documentos. Y hoy en día con las nuevas tecnologías podemos buscar en documentos en línea. Entonces, una búsqueda en internet forma parte de una investigación documental. Vamos a ver diferentes las características. La investigación documental se caracteriza porque en su ejecución recurre a diferentes tipos de documentos. A partir de ellos, recolecta, elige, analiza y demuestra resultados congruentes. Como en toda investigación, pone en práctica procedimientos lógicos y mentales como el análisis, la introducción, la síntesis y la deducción. Bueno, efectivamente, al momento de hacer tu investigación documental, la principal herramienta que utilizas es la lectura. Y al momento de hacer una lectura te implica un proceso del pensamiento en el que eliges qué información te sirve, qué información no te sirve, y una vez que tienes un cúmulo de información, tienes que saberla organizar, tienes que hacer una síntesis, tienes que hacerla con tus propias palabras y finalmente plasmarla a través de la escritura o con tus propias palabras en el caso de una exposición. Además, recolecta datos que ayudan a hallar hechos, focalizar otras fuentes de investigación y canalizar las maneras en que se pueden elaborar instrumentos útiles para la investigación y señalamiento de problemas para luego elaborar hipótesis. La investigación documental puede ser considerada como una parte esencial, muy amplia y completa del proceso de investigación científico, ya que se efectúa ordenadamente con objetivos puntuales que estos serán la base para construir nuevos conocimientos. Entonces, básicamente, nosotros vamos a recolectar datos, ¿no? A través de diferentes documentos podemos ir recolectando información según lo que nosotros nos propongamos investigar o averiguar. La investigación se clasifica en dos grupos principales: investigación cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa es la que tiene como objetivo principal la cuantificación de los datos arrojados en el método de recolección de datos. Para ello se usa el análisis estadístico. En resumen, la investigación cuantitativa es aquella que se especializa en la recolección de datos, ¿sí? Muchos números, específicamente son números, datos duros. Y la investigación cualitativa estudia las características y cualidades de un fenómeno, y de ahí su nombre. Este último grupo pertenece a la investigación documental porque trata de interpretar la realidad a través de documentos y otras fuentes de información. Entonces, mientras la cuantitativa se dedica a investigar números, la cualitativa se dedica a investigar más la cuestión social. Vamos a poner un ejemplo rápido. Supongamos que ocurre un accidente automovilístico. Una investigación cuantitativa nos diría a cuánto ascendieron los daños, cuántas personas fallecieron, cuántas personas resultaron lesionadas. Eso es en cuanto a una investigación cuantitativa. Y la cualitativa básicamente se basa en el por qué sucedieron las cosas. Por ejemplo, ¿por qué chocó el automovilista? Quizá porque iba borracho, porque acababa de tener una discusión con alguna novia o algún familiar, porque se quedó dormido. Entonces la investigación cualitativa ve básicamente ese tipo de aspectos. Fuentes de información
materiales impresos. El material impreso prototípico es el libro, sin embargo, este no es el único. Otros materiales impresos que constituyen fuentes de información son los periódicos, puse 2 veces periódicos, impresiones, directorios, proyectos de investigación, tesis, publicaciones, estadísticas, entre otros. Entonces tenemos como fuentes impresas, bueno, en primera instancia y como base son los libros, ¿no? También tenemos revistas, periódicos, directorios, también tenemos tesis, hablando de documentos impresos. Hoy en día como que los documentos impresos están siendo digitalizados y pues también se pueden consultar en línea en muchas ocasiones. Los libros enteros ya están digitalizados, entonces podemos adquirirlos de las dos maneras, ¿no? Ya sea de manera física impresa, que lo puedas tocar, o de manera digital. Y básicamente los libros, las revistas, los informes de gobierno, por ejemplo, los manuales y cualquier otro informe que pudiera ser de una fuente confiable. Materiales electrónicos. En esta era en la que la tecnología se ha convertido en un elemento esencial de la vida, la mayoría de los materiales impresos también se publican en forma digital, que es lo que estábamos mencionando. En este sentido, todas las fuentes de información mencionadas en la sección anterior se pueden encontrar en la web. Además, existen revistas y libros especializados que solo se publican en formato digital y son fuentes valiosas de información. Perfecto. Entonces, pues ahí están las sugerencias cuando quieras realizar una investigación documental. Puedes empezar buscando libros, revistas, documentos importantes. Pueden ser que vayas a la biblioteca directamente, o como ahorita que estamos en pandemia, en cuarentena y que no podemos salir, bueno, que las puedas buscar en internet. Los materiales gráficos, las fotografías y las pinturas son fuentes de información siempre que aporten información a la investigación que se lleva a cabo. Además, los mapas y planes pertenecen a este grupo. Entonces también no solamente tienes, vamos haciendo aquí la cuenta, para hacer una investigación documental tenemos los materiales impresos, tenemos los materiales electrónicos, también tenemos los materiales gráficos como son las fotografías, las pinturas, los mapas y los materiales audiovisuales. Otras fuentes de información documental son grabaciones de archivos de noticias o de audio o video, entrevistas, presentaciones y conferencia, entre otros. Y también tenemos brevemente una clasificación de información de fuentes de información primarias y secundarias, ¿no? Fuentes primarias son aquellas que proporcionan datos nuevos y originales sobre el área de conocimiento. Fuentes secundarias son aquellas que ofrecen información que ha sido extraída de otra fuente. O sea, la fuente primaria es de primera mano, digamos que del que estuvo ahí, del que lo vivió, y las fuentes secundarias es de alguien más que se lo contaron, ¿sí? No es tan directo. Sin embargo, si está bien sustentado, puede considerarse como una fuente confiable. Tenemos sección de fuentes de información. Los expertos en investigación sugieren que se utilicen 4 elementos para evaluar una fuente. O sea, para darte cuenta si es una fuente confiable o no, tienes que ver su autenticidad, credibilidad, representatividad y significado. Vamos a hablar brevemente. Autenticidad se refiere a la autoría del texto. Con respecto al autor, el investigador debe hacerse una serie de preguntas como ¿quién escribió el texto? ¿Es un autor confiable? ¿Has hecho estudios especializados para demostrarlo como tal? Este autor es representativo del área de investigación que se planea llevar a cabo. Entonces tienes que estar convencido de que la persona que está poniéndose como autor de la investigación, pues que realmente lo sea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Wikipedia, de repente son muchos los autores que editan o trabajan ahí para subir información, pero a veces no se sabe quiénes son. En muchas ocasiones llegan a poner la fuente directa. Si es el caso, pues lo recomendable es que te vayas a la fuente directa, porque en el caso particular de Wikipedia,
trae la fuente. Y si tú le das clic a la fuente, te direcciona a la fuente primaria, lo que estábamos diciendo. Ajá. Wikipedia ya es una fuente secundaria y que además es de dudosa procedencia. La credibilidad, el criterio de credibilidad se refiere a la veracidad y exactitud del documento. Esto puede depender de varios elementos como el punto de vista en el que se basa el texto, la parcialidad del autor y la presencia o ausencia de fuentes verificables. Los documentos veraces formarán la base de la investigación. Ajá, entonces debe de ser un documento que te dé credibilidad, ¿no? Si ya sabes que, por ejemplo, si vas a utilizar un periódico, ajá, pues ya sabes qué tan creíble es o qué tan confiable es la información de ese periódico, ¿no? Por ejemplo, en el de peso, que tenemos allá en Cancún, es bien conocido porque suele aumentar o agravar una noticia para poder venderla mejor. Entonces, en ocasiones, algo pequeñito lo hacen sumamente grande. Presentación. El criterio de representatividad se refiere a la relevancia del documento seleccionado para el área del conocimiento en la que se suscribe la investigación. Sobre estos tres primeros puntos, Scott 2006 señala que es posible que el investigador no pueda determinar con certeza la autenticidad, la credibilidad y la representatividad de un documento. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que sea un documento de fuente confiable. ¿Qué es un documento de fuente confiable? Que sea de fuentes gubernamentales, por ejemplo, de fuentes oficiales, de instituciones o de universidades reconocidas, para poder estar un poco más tranquilos en cuanto al origen de la información. El significado de las fuentes de información es probablemente uno de los criterios más importantes, ya que se refiere al contenido del texto y su comprensión, evaluando la claridad de la información presentada. Entonces tienes que ver el significado de las fuentes de información, ya que se refiere al contenido del texto. Es decir, debe de estar claro, debe de estar conciso, debe de entenderse para poder interpretar, más bien no interpretar o malinterpretar la información que viene ahí en el documento que estás consultando. Bueno, aquí están las referencias. Bueno, muy bien, compañeros. En general, hablamos de que la investigación documental, y ya para concluir, hablamos de que la investigación documental es aquella que se realiza a través de documentos, que selecciona y compila información, y que tenemos diferentes documentos, ¿no? Ya dijimos que pueden ser documentos impresos, como los libros, como las revistas, pero también pueden ser documentos digitales, como todo lo que encuentras en la web. Y también puedes encontrar audiovisuales, documentos audiovisuales que te pueden ayudar a, por ejemplo, ver videos o grabación de archivos. Y también tenemos, por ejemplo, los materiales gráficos, que son la fotografía, las pinturas, los mapas, etcétera. Y tú, cuando hagas una investigación, bueno, pues puedes recurrir, si vas a hacer una investigación documental, puedes recurrir directamente a cualquiera de estas fuentes. Y recordemos que además de la investigación documental, existe también la investigación de campo. La investigación de campo es cuando vas directamente al lugar de los hechos o a un lugar a hacer tu propia investigación, en donde la observación es la principal actividad o la principal herramienta que se realiza en una investigación de campo. Pero eso va a ser tema de otra clase, y por lo pronto nos quedamos con la investigación documental. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Espero que sea entendible y nos vemos la próxima. Hasta luego.